Buenos días, familia. Tengo la dicha, el honor y privilegio de volver a compartir con ustedes, familia mía, cuerpo de Cristo, una palabra de Dios que va a edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por esta hermosa mañana de tu amor, de tu misericordia, que nos has guardado, nos has sustentado, Señor, aún como favoritos, como escogidos entre tantos, Señor, que están sufriendo, aún otros hijos, hermanos nuestros que están sufriendo en otro lado del mundo, pasando diferentes circunstancias, Señor, y a nosotros nos has guardado, bendito Padre. Quiero decirte, bendito Señor, que pase lo que pase, Señor, mi corazón sea fortalecido en ti, para si va a pasarnos alguna circunstancia, Señor, tener la respuesta que tú quieres que tengamos, Señor, en cualquier situación. Pero gracias por guardarnos como lo has hecho hasta ahora, Señor. Amén. Esta mañana quiero compartir sobre dos clases de personas y el carácter correcto, que el Señor quiere que tengamos, ¿sí? Y esto lo vamos a empezar a encontrar en Efesios 5, 15 y 16. Y la palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días están siendo malos. Proféticamente se habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas se va a enfriar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar bien el tiempo y ser diligentes a lo que Dios nos está transmitiendo a través de su palabra, de sus consejos, de sus sueños, visiones, todo lo que Dios quiera mostrarnos y enseñarnos para que sea de beneficio para nuestra vida y de nuestra vida para la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos que ser diligentes y aprovechar el tiempo. Otra palabra que quiero compartir está en Hebreos 12 del 5 al 8, ¿sí? Y vamos a buscarlo rapidito. Y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios nos va a tratar como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, ya no somos hijos, sino bastardos. Entonces, qué hermoso que el Padre demuestra su amor. Y parte de su amor es de corrección y disciplina para que andemos en el camino correcto. Pero qué hermoso que dice que si soportamos la disciplina, si tenemos el discernimiento para saber el porqué de las cosas, dice que en medio de las circunstancias Dios nos va a tratar como a hijos. Entonces vamos a estudiar y ver cuál es ese trato como a hijos en medio de las circunstancias a través de una historia que quiero compartir, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo, y ese ejemplo lo tenemos en Génesis 37, que es la historia de José. Pero antes de comenzar con ese resumen de la historia, porque no lo vamos a estudiar, es para que lo estudien en casa, la historia de José. Quisiéramos que leyéramos Hebreos 12:1 y mismo, para empezar y entender qué es lo que quiere que Dios hagamos, ¿sí? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios sabe que hay una infinidad de cosas que nos están estorbando, que Él quiere que nos quitemos, como la ansiedad, la duda y tantas cosas que están pasando y que tú sabes que está pasando por tu mente y por la mía, aparte del pecado que causa eso mismo. El Señor quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Sí se puede según la palabra de Dios en Él, ¿no? Entonces despojémonos y quitemos de todo eso para empezar esa carrera. Y vamos a empezar con este ejemplo que quiero transmitir. Aquí tengo rapidito en la historia de José. Creo que la mayoría la conoce, y tiene que ver que José fue el menor de 11 hermanos que tuvo Jacob. Un hijo amado como los demás hermanos, pero una gracia especial del padre con el hijo por ser el último, haberlo tenido de una edad avanzada. Y creo que como José, a los demás también le compartiría, no lo dice la palabra, pero me imagino yo, supongo yo, el padre compartiría el amor de Dios
las experiencias, las historias de los antepasados, la historia que Jacob vivió con Dios, los padecimientos, los sufrimientos y tantas circunstancias que tuvo que haber vivido Jacob, pero que Dios siempre lo sostuvo, lo guardó en medio de tantas circunstancias. Y creo, familia, con mi corazón lo creo, que de todos los hermanos, José tuvo eso en cuenta, tuvo eso en su memoria, lo guardó en su corazón, para no solo para haberlas escuchado, sino de repente si Dios se las permitía vivir. Y da la casualidad de las casualidades, que creo yo que es así, que Dios vio un corazón hermoso en José y le permitió una visión en el cual él iba a estar por encima de los hermanos, él queriendo compartir esa visión sin ninguna mala intención. Lamentablemente fue número 1, envidiado, odiado, ofendido, engañado, incluso llegó a ser hasta vendido por los hermanos. Quiero resumir la historia para que la estudien en casa, ¿sí? Entonces, qué impresionante todo lo que pasó por solamente tener un corazón dispuesto a Dios y querer compartir lo que Dios le había mostrado. No había engaño, no había mentira en su corazón, pero lamentablemente pasa en la familia, pasa en la calle, que hay otros que llegan a tener envidia por los beneficios o por las cosas que Dios permite, ¿sí? Entonces fue engañado, vendido, odiado, y fue esclavo, ¿sí? ¿Qué es lo hermoso y qué es lo que quiero transmitir a través de esta historia? Que a pesar de que fue esclavo, a pesar de que fue seducido, dice la palabra, por la esposa del dueño de la casa que lo contrató, que fue culpado de violador y fue metido preso, fue que no guardó, no dice la palabra, pero creo yo, no guardó rencor, no guardó rabia, no guardó ira. A pesar de que pudo haberlo llegado a sentir, no lo llegó a manifestar. Incluso dice la Biblia que Dios estaba con él. Y en eso vemos lo que compartimos hace rato en Hebreos, que dice que él aguantó la disciplina de Dios y fue tratado como hijo. De repente muchos de nosotros no podemos llegar a entender lo que Dios está permitiendo, pero por eso es bueno leer la palabra de Dios para hacer lo que nos corresponde hacer y que Dios nos trate como Él dice que nos va a tratar. Vamos a tratar de hacer lo que Dios dice y vamos a ver la respuesta de Dios. Vemos que Dios estaba con él porque él respondía de la manera correcta. Él no alzó la voz, no gritó, no se llenó de ira, ni envidia, ni muchas otras cosas que a lo mejor, digo yo, pudieron o pueden pasar por mi mente. Entonces yo quiero estar fortalecido en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, para que en cualquier situación yo pueda responder así y ser guardado por Dios en medio de las circunstancias, como este hombre, que a pesar de que las vivía, dice la palabra, Dios estaba con él. ¿Y por qué decía que Dios estaba con él? Porque todo lo que hacía dentro de la casa mientras que era esclavo prosperaba. Eso lo veía el dueño de la casa, lo veían todas las personas. Incluso cuando estuvo en la cárcel, Dios estuvo con él porque veían el comportamiento y la reacción de él en medio de donde estaba. Y esa es la reacción y el carácter que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros en diferentes situaciones que cada cual tenga. No sé qué situación estás pasando tú y muchos de nosotros y los que están afuera, pero lo que sé es que la palabra es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios puede respaldarnos si nosotros actuamos de la manera correcta, ¿sí? Entonces qué hermoso de que a pesar de que estuvo preso, Dios permitió sueños y una serie de circunstancias hermosas y difíciles que dice la palabra de Dios, que sería bueno que lo estudiaran en Génesis 37, de cómo termina Dios lo que le había prometido de un principio a José, que iba a ser el segundo al mando del rey y que lo iba a poner sobre todos los bienes que él tenía. Entonces, qué bueno que puedan estudiar esa hermosa historia. Claro, yo no me quería referir realmente a la historia, sino al carácter y comportamiento el cual Dios quiere que aprendamos esta mañana, ¿sí? Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios que... Volvámonos un momentico, por favor, a Hebreos 3, 7, 8, 10.
Ajá. Mire lo que dice el Señor. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como en el día de la provocación que me tentaron en el desierto. ¿Sí? Ese es el... donde me tentaron vuestros padres en el capítulo 9. A causa de la cual me indigné contra esta generación. ¿Qué es lo que trato yo de decir con eso? Dando el ejemplo de otra clase de persona. De que si nosotros oímos el Espíritu de Dios, no vamos a endurecer nuestros corazones. ¿Qué es lo que trato de decir? Que este pueblo de Dios, que Dios sacó en otra historia, Dios a través de Moisés en el desierto, escucharon palabra de Dios, los milagros de Dios, como nosotros que hemos visto respuesta de Dios en muchas ocasiones. Llegó al punto de que como no veían en el tiempo presente, en el momento presente, las cosas que ellos esperaban, empezaron a actuar como no era, a murmurar, a criticar, a quejarse, a tener dudas, a tener tantas cosas que hoy en día la mayoría de los cristianos, sobre todo los cristianos, que no debería hacer, estamos padeciendo, ¿sí? Entonces Dios nos advierte que no endurezcamos nuestro corazón para que no provoquemos al Señor. Entonces sigamos. Dice en el 19, de ahí mismo, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué es lo que quiero decir que no entraron? Por culpa de tener incredulidad en que Dios a pesar de todo le había mostrado tantas señales, pero como no estaban viviendo lo que ellos esperaban, ellos querían pasar a una tierra prometida inmediatamente sin ser probados, como Dios está permitiendo con todos nosotros, que nuestra fe sea probada, pero también fortalecida a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Es que no pudieron entrar en reposo, y así nos pasa a nosotros. Nosotros no entramos en reposo, estamos sin reposo por no creerle a la palabra de Dios. Pero los que creemos en la palabra de Dios entramos en ese reposo. Entra esa paz que no cabe, que no entra en cualquier conocimiento. La paz de Dios que no tiene precio. Las promesas de Dios que nos van a guardar, dice su palabra, en completa paz, ¿sí? Entonces, qué hermoso. Y vamos a estudiar rapidito lo que dice en Hebreos 4, 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor. Porque también nosotros, que nos es anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe a los que la oyeron. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, señores y señoras, parece mentira. Dios no hace excepción de personas. Dios no está jugando. Él sabe quién lo busca de corazón y quién no. No basta con solamente leer la palabra de Dios, asistir a la iglesia, hacer muchas cosas para Dios, si realmente no estamos creyendo lo que estamos oyendo. Por eso el pueblo de Dios no pudo entrar en el reposo. No se trata de oír la palabra de Dios, se trata de creerla, se trata de vivirla, se trata de eso, de experimentarla, de poder empezar a ver el trato de Dios como hijos en medio de las circunstancias, conforme a la reacción, conforme a la respuesta que tengamos nosotros a lo que nos esté aconteciendo. No importa, vamos a esforzarnos. Si tenemos que llorar, lloremos. Si nos está costando, vayamos a la presencia de Dios, entreguemos esas cargas y todo eso que está pasando por nuestra mente y nuestro corazón. Él es fiel y justo para perdonarnos si estamos metiendo la pata, si estamos cometiendo errores. Él es fiel y justo para fortalecernos también en esas debilidades y poner su carga que es ligera. Amén. Entonces vamos a dar otro ejemplo, y lo dice aquí en Proverbios 30, 7, 8 y 9. Proverbios 30, 7, 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios.
2 cosas he demandado. Ese era este autor que le estaba pidiendo a Dios, así como a lo mejor muchos de nosotros en oración. Y le decía, rogándole a Dios: 2 cosas te he demandado, Señor, y por favor, estoy parafraseando, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, y manténme en pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tal vez nosotros, y parece buena y sincera esta palabra, esta confesión, y creo que muchos de nosotros dijéramos: es verdad, ¿quién no quisiera tener el pan necesario, todo lo necesario para no tener que cometer agravio, cometer cosas que no agradan a Dios, verdad? Pero yo creo que quiere el Señor que nosotros vayamos más allá, porque si nos ponemos de corazón, sinceramente, estamos condicionando a Dios para nuestro comportamiento, y de verdad Dios no quiere que seamos así. ¿Cómo le vamos a pedir solamente a Dios que nos dé nuestro pan, que no nos dé riqueza ni pobreza, que no nos permita circunstancias para que nosotros andemos bien con Él? Yo creo que el Señor no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos, como dice Filipenses 4:13, que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece. Pablo pasó hambre, desnudez, naufragios, cárceles, pasó una serie de cosas, y llegó a decir: he aprendido el secreto, que es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es Cristo, familia, fortalecernos en Él, su palabra, su presencia, de que podemos decir que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que eso se lo podamos decir al Señor sin condicionarlo, sin decirle: quiero vivir así perfectamente para poder estar bien con Él. Él no quiere que seamos así. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 30:30 de que debemos ser como ese león fuerte que no vuelve atrás por nada. Si hemos recibido al Señor, si hemos creído a su palabra, si hemos tenido ese primer amor y hemos menguado, arrepintamos y empezamos a hacer las pequeñas y primeras cosas que hacíamos. Vamos a orar y a rendirnos a los pies de Dios, porque de verdad no es bueno retroceder. Se perturba el alma, viviríamos de una manera que Dios no quiere, sin reposo, como lo estudiamos hace rato. Y Dios quiere que todos nosotros podamos tener un carácter como el de José, que a través de circunstancias y todo lo que nos esté pasando, por encima de las emociones y todo lo que podamos sentir, que las entreguemos a Dios, porque si Él pudo, siendo el Antiguo Testamento, ahora nosotros ya como hijos, como el templo del Espíritu de Dios, yo creo que nosotros tenemos gran ventaja y beneficios como no la tuvo Él, solo que no hemos tenido de repente la valentía y el esfuerzo de sacar el tiempo y a lo mejor estar de rodillas y las lágrimas para fortalecernos delante de Dios, familia. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a creerla, vamos a vivirla, vamos a llorarla, vamos a apasionarnos a tal manera, porque no es la historia solo de Dios, es la historia de nuestra vida, y Dios quiere que la vivamos en fe y fortaleza. Como en el resto de los videos, Dios no va a poner carga que tú no puedas soportar, y si vivimos en este tiempo es porque Dios lo permitió, porque nosotros somos capaces para vivirlo, para enfrentarlo en el nombre glorioso de Jesucristo, la persona más importante de nuestra vida, que se nos metió en nuestra mente y en nuestro corazón, y mayor es Él que cualquier cosa que exista. Amén, familia. Esta es la palabra que yo quería compartir en nuestra manera de pensar, de hablar, de caminar, cambie para bien, porque es a través de nosotros, cuando esto pase, que vamos a ir el ring, que es el mundo. Yo digo el ring como el de boxeo, que es el mundo donde ya fortalecido por la diversidad de pruebas podamos bendecir, fortalecer con experiencia viva, no solo de la palabra de Dios, sino también viva, de que con Dios se puede. Y yo creo que Dios va a derramar el Espíritu Santo y va a convencer a las personas que le compartamos, por cuanto hemos hallado gracia en este caminar con Él. Amén. Bueno, familia,
el Señor me les siga bendiciendo. Les amo en el Señor, les extraño. Espero verles pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén.